el doctor Denis Ávila, que va a acompañarnos al día de hoy con una capacitación muy importante. Es doctor en medicina integrativa, especializada en oncosalud clínica. Es un profesional que viene formado por la Universidad de California en Estados Unidos, la maestría en ciencia de salud en la Universidad de Costa Rica y aquí en el Perú una especialidad en oncología en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Pero lo que el doctor va a aportar a nosotros es información muy importante de lo que nosotros hemos tratado con tanto interés en varias otras capacitaciones, que es justamente el tema del intestino permeable. De qué manera nuestro intestino juega un factor fundamental en las defensas de nuestro organismo contra enfermedades degenerativas e enfermedades que van destruyendo todo el sistema inmunológico y con eso puede desarrollar y acarrear Sí, doctor, enfermedades más graves. Adelante, doctor Denis. Puede prender su micro y su cámara, por favor. buenas noches, Casu, buenas noches. Gracias, bienvenido. Bueno, Fernando lo va a apoyar ahora con las diapositivas. Así que adelante, doctor, para su capacitación, sus palabras iniciales de todo el equipo. Muy bien, para mí es un privilegio poder aprender juntamente con ustedes, porque cada vez que uno da una charla es como hacer un repaso de aquello que en un momento hemos aprendido y compartir también un poco de conocimiento, ¿no? Porque lo que vamos a hacer en esta noche es educarnos un poco con respecto a nuestra microbiota. Sé que estas capacitaciones hoy en día son constantes y qué bueno que hoy en día aprendamos constantemente sobre nuestra microbiota, sobre el funcionamiento de nuestro sistema intestinal, ¿no? Entonces vamos a educarnos, vamos a aprender un poco más sobre el cuidado de nuestro sistema intestinal, microbiota, flora intestinal también conocido. Bien, lo primero que debemos saber que no estamos solos, ¿sí? Antes de la pandemia, por decirlo de esta manera, no se hablaba mucho de la microbiota, no se hablaba mucho de la flora intestinal. Por ello se desconocía sobre cómo manejar ciertas situaciones o ciertas deficiencias en nuestra salud con respecto a los temas virales, con respecto a los temas bacterianos, con respecto a ciertas inflamaciones que pueden estar pasando en el organismo. Hoy en día, después de la pandemia, pues se habla muy seguido sobre la microbiota, se habla muy seguido sobre la flora intestinal. Disculpen, quiero saber, ¿se está escuchando en sala? ¿Está el volumen bien, por favor? Quisiera saber. Sí, está muy bien, doctor. Adelante. Correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Entonces, les decía, nosotros, si podríamos ver microscópicamente, cosa que los biólogos lo hacen, si observamos la microbiota intestinal, vamos a encontrarnos con millones de microorganismos que viven dentro de nuestro tránsito intestinal, a lo cual no se le ha prestado durante mucho tiempo la debida atención y el estudio adecuado para poder entender muchas de las enfermedades, muchas de las reacciones inflamatorias y muchas de las deficiencias que hoy en día se están dando de persona en persona, sobre todo asociado a reacciones inflamatorias por estrés. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces vamos a hacer un poquito de historia. Siempre me gusta hacer un poquito de historia antes de entrar al tema de fondo. En el año 2001, por primera vez se acuña, ¿sí?, el término microbiota intestinal, ¿sí? Y esto se da, pues, por los estudios que se han venido dando sobre el tránsito intestinal, sobre el síndrome de colon irritable, ¿no? Al ir observando esto, ya le dan una entidad, ya le dan un reconocimiento
a que sí tenía que ver muchísimo con muchas reacciones que se daban en nuestro organismo, ¿no? Entonces, de ahí también se desprende lo que hoy conocemos como metabolismo. De ahí se desprende la palabra metabolismo, la energía que se produce a nivel mitocondrial en las células que componen nuestro sistema intestinal. Recordemos que se habla de millones, pero hoy en día conocemos aproximadamente, los que se van estudiando son entre 50 y 60 tipos de bacterias que trabajan en favor de nosotros, ¿sí? También a la flora intestinal se le llama microbiota, se le llama microbiota, o también le llaman metagenoma. Le están dando diferentes nombres de acuerdo a los estudios que se están dando y de acuerdo a lo que se va encontrando. Y les comento, los últimos estudios de tipo gastroenterológico, ¿no? Porque los gastroenterólogos, los inmunólogos, son los encargados y los biólogos de observar la microbiota. Y se están encontrando con muchísima información, se están encontrando con un espacio nuevo, una área nueva, donde se va entendiendo muchas cosas, sobre todo de las enfermedades de tipo degenerativas. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, estos estudios se han ido dándonos información sobre lo que está pasando en esa zona, por ejemplo, los procesos de intoxicación. Se habla mucho de la desintoxicación cuando hablamos de una limpieza de colon, cuando hablamos de tomar un laxante, pero eso no es una desintoxicación. Una desintoxicación correcta es donde activamos el sistema inmunológico que corresponde a la microbiota, una regulación del campo intersticial, vamos a hablar del cuerpo de la célula, porque viven millones de células en el intestino. Una desintoxicación es desinflamar el tránsito intestinal para que haya una buena absorción de nutrientes, ¿sí? En el intestino delgado. A eso le llamamos desintoxicación, una buena producción de neurotransmisores en el sistema nervioso entérico. ¿Qué es el sistema nervioso entérico? Siempre hemos hablado del sistema nervioso central, el cerebro, el sistema nervioso periférico, los músculos, los nervios, pero hoy en día se habla muchísimo y se está estudiando al sistema nervioso entérico, y es el más grande de todos los sistemas, ¿sí? Se ha dicho que si nosotros juntamos todas las bacterias que hay en nuestro sistema intestinal, ello podría llenar un estadio completo. Entonces nos da la idea de la magnitud o la cantidad de microorganismos que viven en nuestro sistema intestinal todos los días ahí en una lucha. Microorganismos buenos, microorganismos malos, ¿no? Cuando se incrementa en demasiada cantidad los microorganismos, empieza a haber la famosa disbiosis, que vamos a ver más adelante. Cuando hay una inflamación del tránsito intestinal por no hacernos una correcta regulación o desintoxicación, pues van a producir muchas reacciones inflamatorias. Llámese el asma, llámese las infecciones, llámese el TDAH o el trastorno de déficit de atención, Parkinson, Alzheimer y muchas situaciones que vamos a presentar si no hacemos una correcta regulación o una correcta limpieza del tránsito intestinal. Aquí quiero ahondar un poquito. La limpieza de colon no es 3 días, no es 5 días, y eso es una información que le brindo de manera personal por la investigación, los estudios y también lo que he podido aprender en el camino. Una limpieza de colon normalmente se da entre 25 a 28 días, porque es regular el exceso de microorganismos negativos que me están causando inflamaciones. Entonces, en 3 días no voy a regularme ese exceso, ni en 5 días. Mínimo es 25 a 28 días con mis pruebas de laboratorio, donde puedo ver el antes y el después. Y una limpieza correcta de colon se hace con el uso después de ciertos suplementos que más adelante vamos a ver cómo nos pueden ayudar. Y también quiero decirles lo siguiente, cuando hablamos de suplementos, estamos hablando de utilizar suplementos que nos van a ayudar pues a recuperar el funcionamiento de un órgano que ya no está trabajando adecuadamente, que metabólicamente no está bien. Y usted puede llevar, ¿sí?, el tratamiento
que su médico le está dando, el tratamiento que el especialista le está dando juntamente con su suplementación. Lo que usted va a experimentar es que se va a acortar un poco el tiempo de su tratamiento porque los suplementos debidamente dados, correctamente indicados, junto con una dieta adecuada, pues le va a ayudar a recuperarse más rápido de esa situación de salud que está cruzando. ¿No? Siguiente diapositiva, por favor. Somos lo que comemos, ¿no? Ya decía Hipócrates, siguiente diapositiva, por favor, ya decía Hipócrates, ¿no? Que tu alimento sea tu medicamento y que tu medicamento sea tu alimento. Cuando uno profundiza, ya este filósofo pues ya nos daba a entender dónde estaba la raíz del problema, ¿sí? La raíz del problema está directamente en nuestro tránsito intestinal. Las reacciones inflamatorias articulares, las reacciones inflamatorias de tipo alérgicos, el estreñimiento, la enfermedad celíaca, todo lo demás que podamos nombrar inicia en nuestro tránsito intestinal, a lo que hoy en día se llama síndrome de intestino permeable o también síndrome de intestino irritable, ¿no? Que es el otro nombre que se le da. Entonces, la disbiosis es cuando, ya lo decía, se incrementa en demasiada cantidad las bacterias negativas, aquello que nos enferma, aquello que nos inflama, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, en nuestra mucosa digestiva vive el Helicobacter pylori, pero hoy está controlado gracias al bicarbonato de sodio que se produce por sí mismo en nuestra pared digestiva, cuando todo está trabajando bien. Pero cuando no hay un buen trabajo de nuestro sistema digestivo, cuando no hay un buen trabajo de nuestro estómago, ¿no? Las paredes del estómago, ¿qué va a pasar? Se reduce la producción de bicarbonato en esa zona y empieza a irritarse la mucosa, ¿no? Y esto se da cuando se incrementa en demasiada cantidad de esta bacteria que empieza a irritar la mucosa y a la larga le llamamos pues gastritis, ¿no? Gastritis erosiva y bueno, todos los nombres que le puedan dar en la especialidad, pero se da justamente por un incremento de una bacteria, una disbiosis de este tipo de bacteria en la pared del estómago. Podemos ver lo mismo a nivel del intestino delgado. A mí me gusta observar muchísimo el intestino delgado. Es uno de los órganos muy interesantes y principales dentro de nuestro sistema digestivo, porque es el que se encarga de absorber los nutrientes que nosotros comemos. No, recordemos que nuestro cuerpo se alimenta no de lo que ponemos en la boca, sino de lo que absorbemos en nuestro tránsito intestinal, sobre todo en el intestino delgado. Si nuestro intestino delgado tiene una mala absorción, entonces vamos a empezar a la larga a generar cierto tipo de enfermedades en nuestro organismo. Para empezar, en esa zona, ¿no? Entonces, por eso es importante hacerse una limpieza de colon. Es importante el consumo de prebióticos, ¿no? Los prebióticos nos ayudan muchísimo, ya más adelante voy a explicar por qué, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces justamente hablábamos de los prebióticos, los probióticos. Si nosotros queremos cambiar cómo está actualmente nuestro sistema intestinal, si tenemos artritis, artrosis, la patología, la enfermedad, la inflamación que podamos tener y el tratamiento que podamos llevar y nos apoyamos con una correcta alimentación y una correcta suplementación, vamos a experimentar pues una recuperación más rápida, ¿no? El consumo de prebióticos, el consumo de probióticos. Los probióticos no son otra cosa pues que fibra. Es la fibra de la cual nosotros podemos consumir y es el alimento de nuestras bacterias buenas, ¿no? Entonces hay que comer alimentos ricos en grasas pues buenas, ¿no? Como por ejemplo el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de sachinchi. Entonces son grasas saludables. Hay que bajar la ingesta de carbohidratos, hay que bajar la ingesta de alimentos dulces porque eso nos enferma, ¿no? Hay que tomar bastante líquido, hay que tomar bastante agua, eso es importante. Siempre recomiendo el uso de agua, no solamente yo, sino todos los especialistas que vemos el tema metabólico vamos a recomendar el consumo de agua. Sí, eso es importante porque el agua lleva oxígeno. Aquí en NHT Global contamos con clúster, que más adelante vamos a hablar un poquito, pero justamente nos ayuda, ¿no? Con el oxígeno que se encuentra también en el agua que nosotros vamos a tomar. Por eso es importante el consumo de
líquido. Siguiente diapositiva, por favor. Correcto. Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Un poquito profundizar en los tipos de bacterias que nosotros tenemos en el tránsito intestinal, porque es importante conocerlo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Entonces, para empezar, las bacterias tienen un peso molecular y su peso molecular oscila entre 200 y 500 miligramos del peso total del cuerpo de nosotros. Entonces, ellos tienen un peso molecular y por tanto ellos generan o un bienestar o también una alteración en nuestro tránsito intestinal. Entonces, es importante mantener el adecuado equilibrio con el consumo de alimentos, con el consumo de probióticos, el consumo de prebióticos y el consumo de agua. Eso es importante. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces aquí vamos a ver cómo funciona la microbiota intestinal, cómo es que ello, ¿no? La activación a nivel celular internamente. Cuando la microbiota es buena, cuando la microbiota tenemos bacterias buenas, ellos forman una barrera, ¿sí? A nivel de nuestro sistema intestinal, a nivel del estómago, para protegernos de las bacterias que nos atacan. Por ejemplo, vamos a hablar uno de los microorganismos que nos atacan es el hongo de la cándida, ¿no? Que hoy en día también se habla muchísimo del hongo de la candidiasis. El hongo de la candidiasis vive en el tránsito intestinal, vive en el colon, vive en el intestino delgado, y este hongo produce demasiadas toxinas, ¿sí? Y esas toxinas que producen, uno de ellos es la cadaverina y la otra es la putrefactina. Esas toxinas, al producir cadaverina y putrefactina, pues generan otra producción de otras toxinas. El ácido acetaldehído, que es totalmente tóxico, es lo que genera pues fermentación muy fuerte a nivel intestinal y genera pues mutación celular también. Por eso es importante que nos regulemos la candidiasis, ¿no? Cuando hablamos de la desparasitación, no solamente estamos hablando de regular el exceso de parásitos, sino también regular el exceso de bacterias, el exceso de virus, el exceso de hongos que viven en nuestro tránsito intestinal, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una buena microbiota intestinal, ello va a formar una barrera de defensa. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama Escherichia coli que vive en el tránsito intestinal. Sabemos que Escherichia coli genera infección, ¿no? Si se va al tránsito urinario, genera infección, genera fiebre cuando la infección es fuerte. Pero nuestro cuerpo, a través del sistema inmune, a través de nuestra microbiota, ha sido desarrollado para poder controlar que no se exceda la reproducción de esta bacteria. El problema es cuando nuestro sistema inmune no tiene esa capacidad, ya no hay una barrera que nos proteja, ¿no? De una sobreproliferación o incremento de estas bacterias, ¿no? Cuando tenemos una buena flora intestinal, un buen microbioma, vamos a producir buena cantidad de enzimas a nivel hepático, ¿no? Vamos a producir buena cantidad de enzimas a nivel pancreático. Entonces vamos a entender, ¿no? Lo importante que es no solamente a nivel intestinal, sino también vamos a ver que nos apoya la microbiota en el buen trabajo funcional del hígado y también la buena producción de enzimas a nivel pancreático. El páncreas produce 3 tipos de enzimas, lipasa, milasa, proteasa. Pero esta producción, este trabajo se da gracias a que se encuentra metabólicamente bien. En otras palabras, que tiene la capacidad, la energía, la fuerza de trabajar, ¿no? Y esa energía le brinda la mitocondria a través del sistema inmune, que es la microbiota intestinal. Si no tenemos una microbiota, una flora intestinal en adecuadas condiciones, en cantidad necesaria, vamos a tener un páncreas que no va a tener buena producción de enzimas, un hígado que no va a producir esas más de 500 enzimas para que tengamos una buena digestión, no va a haber buena absorción de nutrientes a nivel del intestino delgado, vamos a tener poca permeabilidad intestinal o meteorismo intestinal, porque el meteorismo es el movimiento que tiene el colon, porque es como un acordeón que se mueve, y ese movimiento lleva a que nosotros pues hagamos las deposiciones 2 o 3 veces al día, pero esto se va perdiendo cuando no tenemos una buena microbiota intestinal, ¿no? Entonces, también
vamos a ver la relación que hay entre la microbiota y el cerebro, ¿no? Aunque también la microbiota es conocido como el segundo cerebro, pero hay una relación directa. La serotonina, la dopamina, la acetilcolina, el GABA, son neurotransmisores que se producen en nuestra pared intestinal. Recordemos que se llama sistema nervioso entérico, o sea, las fibras nerviosas que están allí en la pared del intestino tienen que por ende producir neurotransmisores. Entonces, un paciente, una persona que está con un estrés elevado, lo primero debe observar cómo está su microbiota. Una persona que tiene lipotimia, tiene ataques de pánico, crisis de ansiedad, debe observar en primer lugar cómo está la microbiota, porque algo debe estar alterándose. Si se altera la producción de GABA, ¿no?, que es el neurotransmisor que controla la ansiedad, el miedo, entonces voy a tener efectos de miedo en el organismo. Si se produce una disminución de serotonina, entonces voy a experimentar una sensación de ansiedad, de nerviosismo. Entonces vamos a ver cómo es la relación que hay entre la microbiota intestinal y el cerebro. Entonces, en el cerebro también se produce pues la dopamina, la serotonina, GABA, la acetilcolina. Entonces hay una comunicación. Se tiene que producir la misma cantidad de neurotransmisores en nuestro intestino y también en el cerebro. Cuando no hay una cantidad igual en ambos lados, se produce una alteración, ¿no? Y ya dije, si no se produce buena cantidad de GABA, entonces voy a experimentar pues ataques pánicos, crisis de ansiedad, de repente voy a querer salir corriendo, gritar, que me ayuden, porque esos son los síntomas del ataque de pánico. Entonces hay que observar la microbiota en primer lugar, ¿sí? Si todo está bien ahí, entonces ya es otro tema, pero es importante observar el sistema nervioso entérico, ¿no? Entonces, y por último, también decir que nos va a prevenir de desarrollar enfermedades cuando tenemos la suficiente cantidad de bacterias buenas que nos van a defender, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Correcto, entonces, siguiente diapositiva, aquí vamos a ver, estamos haciendo un repaso un poco rápido para poder entender un poquito, ¿no?, la historia, y eso es importante. Siguiente diapositiva, por favor. Cómo vamos colonizando y cómo se va desarrollando la producción de la microbiota, ¿no? En la edad fetal, por ejemplo, se ha encontrado bacterias, microbiomas, se ha encontrado en el líquido amniótico, ¿sí? En la sangre del cordón umbilical se han encontrado bacterias. Quiere decir que ya desde la etapa fetal, ya los neonatos, el feto que está ahí, ya empieza a recibir el apoyo de la microbiota. Hay un microbioma especialmente diseñado durante la etapa fetal para que mantenga el sistema inmune de ese feto. Ya cuando dan a luz, ¿no?, y durante la lactancia se va desarrollando, ¿sí?, el microbioma a nivel intestinal. Y ya a los 3 años ya se completa la cantidad necesaria, ¿sí?, de microbioma humano. Entonces, por eso que a partir de los 3 años ya se indica, se dice, cada 3 meses hay que desparasitar, ¿no? Hay que hacer una regulación de microorganismos negativos, ¿no?, para poder mantener ese sistema inmune adecuado. Pero hoy en día se ha perdido eso. Hoy en día se ha perdido ese cuidado en los niños, en los adultos, en los ancianos, los jóvenes. Ya no se le da la debida importancia a la regulación de microorganismos digamos, negativos dentro de nuestra microbiota. Y es más, no se habla mucho de este tema. Y es importante y me da mucha alegría de que se pueda tocar estos temas acá, educarnos y aprender. Y en el aprendizaje está la salud. Pues, ¿no? Si yo sé cómo cuidar mi cuerpo, sé cómo cuidar mi organismo, sé cómo regularme del exceso de microorganismos que me pueden estar atacando, entonces estoy dando el primer paso hacia mi recuperación, ¿no? Entonces, cuando nacen por parto normal es muy beneficioso. O sea, hay estudios y en Canadá en el año 2013 se ha podido observar en un estudio, siguiente diapositiva por favor, se ha podido observar que los niños que nacen por cesárea tienen varias complicaciones en el camino, como alergias, trastornos de déficit de atención, autismo, pueden desarrollar enfermedades celíacas,
se condicionan a una alteración funcional de la tiroides, un metabolismo lento, ¿no? Y también se condicionan a desarrollar diabetes tipo 1. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia. El tema es que cuando nacen por parto normal, pues ese esfuerzo que hace el niño para nacer, esa experiencia que tiene ese niño para nacer, ese esfuerzo hace que también el microbioma pueda apoyar y despertar con mayor fuerza y desencadenar una producción en mayor cantidad de su microbioma. ¿Sí? Le apoya al niño en ese proceso inmunológico. Pero en una cesárea no pasa eso. En una cesárea todo es articulado, por decirlo de esta manera. No hay esfuerzo, no hay producción, no hay recuperación, no hay ese proceso, ¿no? Entonces, esto es más profundo, lo digo de manera superficial en este momento. Ya en otra oportunidad profundizaremos un poco más para entender, porque es bonito entender todo esto. Pero la importancia que hay en el desarrollo del microbioma a través de un parto normal. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver las tres fuerzas que dañan o las tres situaciones que dañan nuestra microbiota. Lo primero es estar, la palabra correcta es el consumo, ¿no? De antibióticos, el consumo de azúcar, el consumo de gluten, el consumo de agua clorada, ¿no? Van a dañar nuestra microbiota, porque el agua clorada no lleva oxígeno, el agua clorada lleva cloro, lleva agentes tóxicos que van a dañar nuestra microbiota. El azúcar es totalmente dañino porque la glucosa estimula la producción de insulina y quien se alimenta de ello son el hongo de la candidiasis y otros microorganismos, ¿no? Sobre todo los que nos hacen daño, menos nuestra microbiota buena. Entonces, por eso hay que evitar dañar nuestra colonia bacteriana buena, dejando de usar este tipo de alimentos o el agua clorada, ¿no? También la falta de nutrientes, ¿no? Cuando no consumimos suplementos que lleven buena cantidad de probióticos, buena cantidad de prebióticos, que nos ayuden a estimular la producción de serotonina, entonces eso va a disminuir nuestra cantidad de bacterias buenas, ¿no? Ahí en nuestro sistema intestinal. Y por último, también el estrés. El estrés es totalmente dañino porque el estrés produce cortisol en las glándulas adrenales, las dos grasitas que están encima de los riñones producen cortisol y el cortisol es totalmente dañino. El cortisol en demasiada cantidad puede producir distrés, puede producir otros problemas serios. El cortisol hace que la tiroides altere su funcionamiento también y sobre todo el cortisol pues daña las células, quema las células, por decirlo de una manera más entendible. Entonces, el estrés hay que tener cuidado. El estrés es el exceso pues de miedo, ansiedad, nerviosismo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos temas también. Eso daña a nuestra microbiota intestinal, ¿no? Siguiente diapositiva. Sabemos que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, yo lo comparo de esta manera. Por ejemplo, la manera más clara de entenderlo, porque es la idea entenderlo, cuando se sucede un temblor, el temblor no se da en la parte superficial. Vamos a suponer que la parte superficial, la corteza superficial donde pisamos, es donde sentimos el movimiento. Pero el temblor se da en el fondo, el temblor se da abajo, en la corteza interna, ¿no? Las placas tectónicas. Eso llevándolo al ambiente de nuestra microbiota, ¿no? Entonces, cuando se altera la microbiota internamente, el sistema nervioso entérico, que es el nombre correcto, vamos a tener trastornos externamente a nivel del sistema nervioso central y periférico. Muchos dolores de hombro, dolor de cuello, tensión muscular, se da porque no hay buena función a nivel hepático, ¿no? Sobre todo no hay una buena energía a nivel hepático, se produce demasiada histamina porque es demasiada inflamación, no hay microorganismos buenos que ayuden a que el hígado trabaje correctamente, las mitocondrias están totalmente débiles del hígado, ya no tiene esa capacidad de defenderse. ¿Qué hace el hígado? Produce histamina. El exceso de histamina que produce para defenderse me produce dolor de cabeza. Entonces vamos a ver que internamente en el sistema nervioso entérico se está produciendo problemas y externamente lo estoy sintiendo. A eso le empezamos ya a llamar síndrome de intestino permeable. O sea, ya empezamos a ver las inflamaciones internamente y cómo empezamos a experimentar los trastornos a nivel externo.
El exceso de histamina me puede producir picor de cuerpo, me puede producir dolor de cabeza, me puede producir insomnio, ¿no? Y me puede producir muchas cosas cuando se produce, pues, las antitoxinas, ¿no? Los anticuerpos que el cuerpo mismo produce para defenderse, ¿no? Entonces, se altera la comunicación de los neurotransmisores. No hay una buena comunicación entre los neurotransmisores a nivel de la microbiota intestinal y la microbiota que está, o los neurotransmisores que están en el cerebro. Entonces eso genera un conflicto y empezamos a tener problemas con el sistema nervioso. La presión alta por una persona que está con el sistema nervioso alterado se relaciona con una presión alta, puede tener más adelante desarrollar diabetes y muchas otras patologías relacionadas a una permeabilidad a nivel intestinal, ¿no? Entonces seguimos para adelante, vamos con la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver un poquito sobre las neurohormonas. Por ejemplo, cuando hablamos de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se produce tanto a nivel de la pared del sistema nervioso entérico, del intestino, y también a nivel del cerebro. Y la microbiota actúa sobre los niveles o la cantidad necesaria de este neurotransmisor. O sea, se tiene que producir 5 moléculas de serotonina y entonces el cerebro tiene que recibir las otras 5. Entonces ahí participa la serotonina. Igual el triptófano para tener buena calidad de sueño y GABA para no tener trastornos de miedo, trastornos de pánico, ¿no? Entonces vamos a ver la importancia del sistema nervioso entérico con las neurohormonas. Son hormonas que regulan el sistema nervioso central del cerebro. Avanzamos, por favor. Vamos a ver también cómo la microbiota tiene que ver con el envejecimiento, ¿no? Los estudios que han hecho estos dos médicos, tanto el doctor López y el doctor Moral, ¿no? Publicaron cómo contribuye la microbiota, ¿sí? En mantenernos longevos, en mantenernos jóvenes. Y pues eso es cierto. O sea, las células van a envejecer cuando no reciben oxígeno y no reciben nutrientes. Y no van a recibir oxígeno ni nutrientes si tenemos una microbiota totalmente alterada. La vejez celular se va a dar pues por falta de estos dos componentes. Y si yo quiero hacer llegar oxígeno a mi piel y quiero hacer llegar nutrientes como el colágeno, ¿no? Todo lo demás que pueda hacer pues para nuestra piel, necesitamos tener una buena microbiota. Necesitamos regular esa microbiota ahí, ¿no? Entonces, avanzamos por favor. Ahora vamos a meternos de fondo a la permeabilidad intestinal. La siguiente diapositiva. Vamos a ver aquí, no sé si observamos la imagen. Vamos un ratito a la siguiente diapositiva. Ahí lo tengo un poquito más grande para ver el cuadro. Muy bien. Vamos a ver la microbiota en este cuadro, ¿no? Son como unas llantitas celestes donde dice microbiota, ¿no? Ahí vamos a suponer que está lactobacillus acidófilos, lactobacillus casei, lactobacillus rhamnosus, que son probióticos que, sobre todo acidófilos, viven, participan, trabajan y nos defienden a nivel del intestino delgado y intestino grueso de infecciones, ¿no? Ayudan a que no se produzca demasiada toxina, o sea, está en constante lucha y bloqueando que no se produzcan toxinas. Entonces vamos a ver ahí que hay una competencia constantemente, hay una competencia entre mi microbioma bueno y la microbiota mala, ¿no? Entonces debe haber buena cantidad, ¿no? de bacterias buenas, ¿no? Para defendernos. Por ejemplo, el lactobacillus acidophilus, cuando hay una deficiencia de esta bacteria, vamos a desencadenar, y eso lo dicen los estudios, lo que conocemos como cáncer de colon. O sea, hablamos cáncer de colon y lo primero pensamos, lactobacillus acidophilus, hay una deficiencia, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, cáncer de mama, ya hablando un poco del tema oncológico, vamos a ver que hay una deficiencia de, porque no se da automáticamente, tiene que haber una deficiencia de que permita el desarrollo de ciertas enfermedades. Y si hablamos en la parte oncológica, pues hay una deficiencia de. Si hablamos de microbiota, hablamos de defensa. Decimos que las defensas están en nuestra microbiota intestinal y el cáncer, el único que lo puede desactivar es el sistema inmunológico. Lo dicen los estudios. Entonces, el sistema inmunológico
está regido por una buena microbiota. Entonces, desde ahí desprende el poder nosotros decir, ¿no? Si hay un cáncer del colon es por una deficiencia, ¿no? De tal microorganismo que no nos está defendiendo. Entonces, cuando hay una deficiencia de microbiota buena, de bacterias buenas, lo primero que vamos a experimentar son inflamaciones de los ganglios. Uno de los ganglios más grandes que tenemos en nuestro sistema digestivo es el vaso. Entonces el vaso va a empezar a experimentar inflamaciones constantemente y recurrentemente cuando no tenemos una buena microbiota. De ahí empezamos a hablar ya de intestino permeable. ¿Por qué? Porque los linfocitos T, los linfocitos B, y hablando más profundamente, que son parte de nuestra defensa, dejan de producirse en cantidades necesarias cuando hay una inflamación crónica. Una inflamación crónica es una inflamación que tiene mucho tiempo. Vamos a ver, hongo de la candidiasis. Vamos a suponer que vive en el mucus. Hay unas líneas azules, debajo de las llantitas hay unas líneas azules que dice mucus. Ese mucus es como el moco, ¿no? Se llama biofilm, es el nombre biológico de esa zona. En ese biofilm viven millones de microorganismos. Vive también el hongo de la candidiasis, viven muchas bacterias. Vamos a hablar del hongo cándida. El hongo cándida, al vivir mucho tiempo ahí y no hacerse una regulación, ellos van a empezar a producir toxinas. El cuerpo, para defenderse de esas toxinas, produce anticuerpos. Pero vamos a lo siguiente. Vamos a suponer que nuestra palma de nuestra mano es la pared del intestino. Vamos a suponer que ahí hay unos copos de algodón, que es el hongo de la cándida. El hongo de la cándida se pega a la pared del intestino y empieza a producir toxinas. Si nosotros levantamos el algodón, vamos a ver que esa zona está roja. ¿Está roja por qué? ¿Está inflamada por qué? ¿Por qué? Porque hay toxinas que se producen del hongo cándida y del otro lado se producen anticuerpos para defendernos y no permitir ingresar esas toxinas a nuestro organismo, porque nos va a causar problemas. Y hemos dicho qué síntomas vamos a sentir cuando hay demasiadas toxinas en el organismo. Esa inflamación constante, anticuerpos para defenderme, toxinas para destruir las células, anticuerpos para defenderme, toxinas para destruir esas células que están ahí para inflamarlas, se llama pues inflamación crónica. Y una inflamación intestinal crónica de mucho tiempo se llama síndrome de intestino permeable, ¿no? O inflamación crónica de la pared del intestino que tiene mucho tiempo, ¿no? Para entenderlo mejor. Entonces, ¿cómo podemos manejar esta situación? Ya lo vamos a ver. Siguiente diapositiva. Lo otro es que tenemos que consumir prebióticos, ¿no? Lo primero es consumir probióticos, ¿sí? Luego vamos a ver cómo lo consumimos, ¿no? Lo segundo que tenemos que consumir, ácidos grasos de cadena corta. Aquí hablamos de prebiótico, ¿no? Los prebióticos son o es el alimento de nuestras bacterias buenas. Cuando nosotros consumimos prebióticos, estos prebióticos llegan al tránsito intestinal y a través de la digestión, el metabolismo se convierte en ácidos de cadena corta. Uno de ellos, por ejemplo, el ácido butírico. El ácido butírico o el butirato es el alimento de nuestras bacterias buenas. Cuando nuestras bacterias buenas se alimentan bien, nos van a ayudar, van a desinflamar la pared del colon, no van a permitir que se desarrolle mutación celular, ¿no? Van a generar, si ya tengo de repente por ahí un cáncer del colon y estoy en tratamiento, estoy llevando mi quimio, mi radio, mi terapia biológica, el tratamiento que estoy llevando y le sumo prebiótico, entonces voy a ayudar a que se acelere la apoptosis tumoral. En otras palabras, que se neutralice, ¿no? Esa toxicidad mutagénica, esos cambios celulares que están viendo ahí. Entonces vamos a ver la importancia que tienen los prebióticos, ¿no? El acetato y el propianato también son ácidos grasos de cadena corta, se metabolizan ¿dónde? En el hígado. Entonces, cuando nosotros no tenemos un buen funcionamiento del hígado, no producimos ácidos grasos de cadena corta, se eleva el colesterol, se eleva el triglicérido. ¿Por qué? Porque el acetato y el propianato ayudan al hígado a trabajar como el colador que es, porque es un cernidor que cierne las grasas que comemos, ¿sí? Por eso el hígado detiene o cuele el ácido graso.
¿no? Entonces, la importancia para salir de un síndrome de intestino permeable es el consumo de probiótico y el consumo de prebiótico. No solamente de síndrome de intestino permeable, sino mejorar esa microbiota, apoyar a un tratamiento, si estoy llevando, ya dije, quimioradio, para avanzar más rápido en mi recuperación, el consumo de probióticos y prebióticos, ¿no? Avanzamos, por favor, a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver más amplio acá los ácidos de cadena corta. Vamos a ver que se absorben en la flora intestinal, es la parte de arriba. Vamos a ver la escalera, arriba está la flora intestinal. Vamos a ver que se absorbe en los probióticos, vamos a hablar de los probióticos, se absorbe en la flora intestinal. Ello hace que se convierta en ácido butírico y los otros dos ácidos que hemos comentado, y esto no aumenta los colonocitos. ¿Qué quiere decir? Ayuda a que se reproduzcan en mayor cantidad nuestras bacterias buenas, ¿no? Nuestra microbiota. Y ello va a generar que se desinflame, ¿no? El constante uso de prebióticos va a ayudar a que se desinflame, a que ese síndrome de intestino permeable o inflamación crónica, el consumo constante de prebiótico, probiótico, nos va a ayudar a retroceder esta inflamación, ¿no? Y también esto va hacia la vena porta del hígado y se distribuye a través de todo el cuerpo. Entonces, la importancia de los prebióticos, ¿no? Y aquí tenemos nosotros en FiberEdge, que lo vamos a ver más adelante, pues la fusión de 4 tipos de probióticos con prebióticos. O sea, no solamente consumimos probióticos, sino le alimentamos a esos probióticos para que tengan esa capacidad de poder actuar en esa zona y ayudarnos pues a nuestra recuperación. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, donde ya vamos a hablar un poquito también. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Si hablamos de síndrome de intestino permeable, pues uno de los síntomas que vamos a tener, o una de las situaciones que vamos a pasar, es el sobrepeso y la obesidad. Si el hígado, ya dije, no produce buena cantidad de enzimas, el páncreas tampoco, entonces mi metabolismo va a empezar a ponerse lento, ¿sí? Metabolismo no es digestión rápida, no confundamos. A veces hablamos de metabolismo y decimos, no, digestión rápida. Digestión es otra cosa. Metabolismo es la energía, la fuerza que tienen que tener los órganos para desempeñar el trabajo para el cual están formados. Entonces, cuando el hígado no tiene esa fuerza, pues no desarrolla el trabajo por completo. Y eso nos va a generar problemas. Si el hígado no produce enzimas, no se digiere, no cierde la grasa, no atrapa la grasa trans, pasa al torrente sanguíneo y nos va a provocar problemas de colesterol, de triglicéridos. Si no se metaboliza los azúcares, los carbohidratos que comemos, va a estimular que se produzca demasiada insulina a nivel del páncreas, ¿no? Consumo carbohidratos, se produce insulina, se fusionan grasa. Consumo carbohidratos, se produce insulina para metabolizarlo, grasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi metabolismo lento, un hígado que no está desempeñándose correctamente, va a hacer que yo acumule grasa a nivel abdominal y voy subiendo de peso a lo que llamamos la grasa abdominal o la grasa dulce, ¿no? Entonces, de esa manera podemos entender el sobrepeso. Un mal trabajo, un anabolismo en el trabajo del hígado y el trabajo del páncreas para empezar, y un síndrome de intestino permeable para terminar, ¿no? Es la fusión de los 3 órganos para nosotros llegar a un sobrepeso, asociado ya a otros problemas de estrés, ¿no? Y otros temas más de una mala alimentación también. Avanzamos, por favor. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. En el caso de las personas obesas, necesitan mayor cantidad de microorganismos, pero lamentablemente esa mayor cantidad de producción no es de microorganismos buenos, sino es de microorganismos negativos, ¿no? O sea, una persona obesa, una persona con sobrepeso necesita mayor cantidad de microbioma negativo para poder realizar toda esa indigestión, por decirlo así, ¿no? Porque no metaboliza los alimentos, no metaboliza las grasas, mala absorción digestiva, mala absorción intestinal, a veces se estreñen, ¿no? O sea, hay una inflamación constante. ¿Por qué? Porque hay una sobreproducción colónica de colonias negativas, de bacterias negativas. Al costado vemos una persona delgada que necesita
una microbiota en cantidades normales, no necesita producir mucho, sino la cantidad normal para que haya un equilibrio. Entonces mantiene un peso adecuado, un peso de acuerdo a su edad, a su talla, ¿no? Entonces, por eso es importante el consumo de probióticos, ¿no? Para salir de ese proceso inflamatorio a nivel colónico. Siguiente diapositiva, por favor. La alimentación que hoy en día llevamos, lamentablemente, pues no ayuda a nuestra microbiota. La alimentación de hoy en día lo que hace es, le pone trabas, le pone llave a que se desarrollen nuestras defensas. Hemos podido ver, si no me equivoco, ya han dado los números a nivel mundial en esta pandemia, creo que son, corríjame por favor si estoy equivocado, porque escuché en la noticia 20 millones de personas a nivel mundial que fallecieron por el tema de la pandemia, si no me equivoco. Y lo que vamos a observar aquí es de que pues no ha habido un buen trabajo, un buen manejo del sistema de defensa. En otras palabras, no ha habido la enseñanza, la educación en el cuidado correspondiente a nuestra microbiota intestinal, ¿sí? Entonces, la alimentación hoy en día se da con grasas saturadas, frituras, sodas, tantas cosas que encontramos de comida rápida, lo que hace es inflamar, lo que hace es destruir nuestra microbiota, porque nuestra microbiota buena no puede procesar ese tipo de alimentos, ese tipo de alimentos que comemos no lo va a poder procesar, nos genera inflamación. Por ejemplo, hoy en día vamos a ver personas que toman leche y tienen intolerancia a la lactosa. ¿Qué es la intolerancia a la lactosa? Una reacción inflamatoria de la mucosa gástrica por falta de cierto tipo de microorganismos, sobre todo lactobacilos acidófilos. No hay lactobacilos acidófilos que ayuda a digerir la lactoglobulina que tiene la leche. Entonces, al no digerir, ¿no?, la lactoglobulina, pues me genera náuseas o me afloja, me da una diarrea, pues porque no estoy digeriendo esa grasa, y las grasas que pasan al tránsito intestinal, pues alteran la permeabilidad del intestino y me afloja. Entonces, aumento de toxinas a nivel metabólico, ¿no? Aumento de toxinas a nivel intestinal, aumento de toxinas a nivel celular, cuando no llevamos una alimentación adecuada y consumimos alimentos que son bajos en fibra. Bien, avanzamos por favor la diapositiva. Avanzamos más, por favor, ya para terminar, no los quiero cansar. Avanzamos un poquito más, por favor. Esto es parte de unas clases, pero estoy tratando de llevarlo a ustedes para poder entender, ¿no? Para aumentar nuestra microbiota, ¿no? Lo podemos cambiar. Si nosotros ponemos de nuestra voluntad, le ponemos ganas, consumimos suplementos que tengan alta cantidad de probióticos, prebióticos, que nos aporten oxígeno, que tengan serotonina, vamos a salir rápidamente de esa inflamación que tenemos ahí a nivel intestinal. Entonces, la calidad de vida no está en controlar un síntoma, sino en mejorar el funcionamiento de nuestros órganos internamente. No nos acostumbremos a controlar un síntoma, eso está bien para un momento, pero vayamos y apuntemos a recuperarnos, a tener calidad de vida, a ser longevos, a tener menos procesos inflamatorios, y eso se da con una alimentación adecuada, ¿no? Sí, y eso no es de la noche a la mañana, eso no se va a dar en 1 o 2 semanas, mínimo son de 2 a 3 meses, que se ha comprobado que se logra revertir y luego avanzar hacia un proceso de recuperación. O sea, es una escuela, es una educación que nosotros debemos tener constantemente para poder mejorar. Avanzamos, por favor, avanzamos, por favor, siguiente diapositiva. Siguiente, ahí, antes de pasar a probiótico, muy bien. Robert Dyson, me gustó esta apreciación que hizo en un libro que él escribe sobre el cáncer y la microbiota. Él dice, ¿no?, el microbioma del intestino no está inactivo. Cuando él saca uno de los primeros libros enfocados en microbiota. No está inactivo, o sea, hay mucha vida, hay demasiada vida por observar internamente en nuestros intestinos que le hemos perdido de vista y hoy en día nos puede pasar la factura. Es diverso y desempeña muchos papeles en nuestra salud y nuestro bienestar. Si nosotros le prestamos la atención adecuada
a nuestro sistema intestinal, vamos a recibir muchos premios en nuestra salud, ¿sí? Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Es el comienzo de un programa espacial, dice él, o sea, es algo nuevo, es algo que está empezando recién, y la ciencia recién lo está viendo también por ese lado. Siguiente diapositiva, y vamos a hablar de algunos suplementos, ¿sí? Vamos a hablar de algunos suplementos que tenemos aquí en NHT Global, que lo podemos consumir paralelo al tratamiento que puede estar llevando, ¿sí? No deje la receta, no deje el tratamiento, la terapia que le está dando su médico, pero sí supleméntese para que su tiempo de recuperación sea pues un poquito más rápido. Los probióticos, ¿sí? Los probióticos que tenemos aquí en NHT Global tienen 8 tipos de cepas, ¿no? Entonces, al ir viendo cada uno de ellos, por ejemplo, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver acá algunas cepas probióticas a las que se ha asociado los beneficios que tienen frente a diferentes tipos de cáncer, ¿no? Por ejemplo, el Lactobacillus salivarius, se ha podido observar que la deficiencia de esta cepa, de esta bacteria, lleva a una producción de cáncer orofaringeo. Cuando hay una deficiencia de acilófilos de esta bacteria, podemos ver que hay mutación celular o cáncer de estómago, también el Lactobacillus gasseri, ¿no? Cuando no hay buena cantidad de esta bacteria, podemos observar en cánceres de estómago que hay una disminución de esta bacteria. En cáncer de hígado podemos observar que se ha disminuido gran cantidad de Lactobacillus plantarum. En cáncer de mama también observamos que hay una disminución de Lactobacillus casei, también Lactobacillus plantarum en cáncer de mama. Cuando hablamos de un cáncer de cuello uterino, se observa que se ha disminuido el Lactobacillus gasseri, ¿no? En linfomas vamos a observar que hay una disminución de lactobacillus helvéticos. Cuando hay casos de leucemia vamos a observar que las bacterias de ácido láctico se han disminuido, y cuando hay cáncer de colon podemos ver que las bifidobacterias están disminuidas. Entonces vamos a ver la importancia que hay de tomar probióticos, ¿no? Y los probióticos que tenemos aquí en NHT Global tienen 8 tipos de cepas, ¿no? Podemos consumirlo 2 veces al día, 3 veces al día, dependiendo. Los probióticos tienen 3 funciones básicas. Primero, como para hacerse una limpieza de colon. Funciona muy bien en un tiempo determinado. Segundo, para mejorar la comunicación o la información de las neurohormonas, tanto del sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central. Mejora la comunicación entre ellos. ¿Por qué? Porque la microbiota lleva información, transporta información también, porque son bacterias vivas, ¿no? Y lo tercero, pues para mantener una buena, un buen metabolismo, para activar el metabolismo, para darle mayor fuerza, mayor energía a las mitocondrias celulares, ¿no? Avanzamos, por favor, la siguiente diapositiva. Por ejemplo, el papel de la microbiota en casos de cáncer, por ejemplo, el Lactobacillus rhamnosus se ha podido observar que protege la mucosa intestinal frente a la toxicidad que se produce pues con la quimio y la radio. Entonces, si está llevando quimio, si está llevando radio y usted consume probióticos, le va a proteger. O sea, no va a permitir que la mucosa o la microbiota que usted tenga disminuya, sino se mantenga y le dé más fuerza, ¿no? A nivel inmunológico. Por ejemplo, Acidophilus, el Streptococcus, Lactobacillus casei, también tienen un efecto protector contra la toxicidad intestinal producida por la radiación. Entonces, la importancia que podemos observar tocando algunas bacterias para nuestra salud, para los pacientes oncológicos que están en tratamientos oncológicos, ¿no? Y se pueden apoyar, se pueden suplementar y van a ver que va a disminuir los síntomas de la quimio, la radio, y no van a sentir pues los efectos si no consumo los suplementos voy a tener efectos muy fuertes, como las personas de repente en sala hay personas que han hecho quimio, han hecho radio, pues saben lo que son los síntomas que se producen después de estos procedimientos. Entonces hay que suplementarlos. Pasamos al siguiente diapositiva, hablamos de Fiberis, tiene probióticos, tiene 4 tipos de probióticos, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, ¿no? Y tiene 4 tipos de prebióticos también, ¿no? Y más todavía, tiene como 6 tipos de prebióticos. Entonces, Fiberis es el alimento para nuestra
microbiota intestinal. Al tomar Favidis estoy alimentando a mi microbiota. Normalmente yo recomiendo de manera preventiva 2 veces al día, una cuchara en un vaso de agua tibia o en el jugo de su preferencia, ¿no? De manera preventiva. Y si estamos ya en tratamiento, 3 veces al día, porque mayor cantidad de prebiótico, mayor cantidad de ácido butírico, mejor van a desempeñarse mis bacterias buenas, entonces no hay que tenerle temor al consumo de Favidis. En el caso del probiótico, yo recomiendo si es preventivamente un sobre a mitad de los alimentos, porque es el momento en el cual se necesita mayor fuerza mitocondrial de nuestras mitocondrias para que desempeñen la digestión, para que desempeñen la absorción de nutrientes, ¿no? Y ahí lo recomiendo yo junto con Stemranú, ¿no? El Stemranú, una cápsula a mitad de los alimentos, junto con un sobre de probiótico. Pero si ya estamos, digamos, con cáncer, estamos con algunas patologías degenerativas, nos podemos apoyar con una dosis más alta de probiótico. Ya tendríamos que revisar el caso y de acuerdo a ello ver la dosis que se le puede indicar, ¿no? Ya una megadosis como coayudante para poder ayudarlo, ¿no? O sea, el tema de la especialidad del microbioma, cuando tratamos pacientes oncológicos, son mega dosis de probióticos para ayudar a la persona. Siguiente diapositiva, vamos a ver el NONI. El NONI ayuda a la producción de serotonina, ¿no? La importancia de la serotonina y el damnatantal son 2 componentes que tiene el NONI. A nivel microbioma es fascinante, ya es una charla muy diferente para entender pues cómo trabaja a nivel del microbioma estos 2 componentes. La serotonina, ya hemos visto, es un neurotransmisor y el NONI estimula la producción de este neurotransmisor pues en la microbiota, ¿no? Los pacientes que tengan glucosa pueden tomarlo, después se toman su glicemia y si no ha subido, lo siguen tomando. Normalmente el NONI es bajo en aporte glicémico, pero de todas maneras los diabéticos si tienen un poco de temor, después de tomarlo se toman su glicemia y si no ha subido, pues lo pueden tomar pues sin temor alguno. Siguiente diapositiva. ¿Cómo indicó el NONI? Una copita de NONI 2 veces al día preventivamente, 3 veces al día ya si hay alguna patología, ¿no? Para que se pueda ayudar y si hay que darle una megadosis hay que estudiar el caso y ver la megadosis que se le puede ayudar como apoyo al tratamiento que pueda estar llevando. El StemRenu. StemRenu, 2 componentes que me llaman la atención, hasta 3, uno es la albumina, el otro es el bioperine, ¿no? Que estimula la producción de enzimas a nivel pancreático, y el yodo, ¿no? El yodo pues ayuda a la regulación de la tiroides. Este suplemento pues va a apoyar mucho al tema metabólico, sobre todo el tema metabólico a nivel de absorción. Si absorbemos los nutrientes a nivel de la pared intestinal, ya todo está dado, o sea, arranca el carro y vamos a avanzar, pero si no arranca el carro, no hay metabolismo, no hay absorción, no despierta el motor, por decirlo de esta manera, entonces no llegan nutrientes a diferentes partes del cuerpo, y StemRenu participa, ¿no? En un metabolismo adecuado, buena producción de enzimas, estimula la producción de enzimas a nivel pancreático, a nivel hepático, y mejora la absorción a nivel intestinal. O sea, supongamos que mama necesita vitamina E, ¿no? Mama necesita omega 3 o cerebro necesita omega 3, pero tiene que absorberse a nivel intestinal, a nivel de ese biofilm intestinal, se tiene que absorber. Pero justamente nosotros tomamos StemRenu, los estudios químicos de cada componente nos van a hablar que ellos ayudan a aperturar la absorción de nutrientes a nivel intestinal y mejora la mitocondria, hay más energía, más ATP celular, ¿no? Y pues se desempeña el trabajo orgánico de manera normal, ¿no? Entonces, StemRenu yo recomiendo una cápsula de manera preventiva a mitad de los alimentos. Tiene componentes enzimáticos. El bioperine es un componente enzimático, el yodo es otro componente también de tipo enzimático. Entonces, el StemRenu es parte de una enzima, ¿sí? Tiene composición enzimática también, es por eso que ayuda a regular el metabolismo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En el caso del StemRenu, yo recomiendo preventivamente una cápsula a mitad de los alimentos y cuando ya hay una patología hay que darle una dosis un poco más elevada. Claro, está bajo supervisión. ¿Por qué? Porque cuando manejamos megadosis con suplementos vamos a experimentar crisis curativas. Y las crisis curativas no es que me está haciendo daño,
sino es la reacción que el cuerpo produce para salir de un estado mórbido a un estado desinflamado. Pero hay una cascada, pues, que tenemos que entender. Y eso se maneja la crisis curativa y luego el paciente, la persona experimenta pues una recuperación muy buena. Y por último vamos a hablar de clúster, ¿no? Clúster agua arracimada, el agua que me ayuda a mantener el oxígeno a nivel celular por un poquito más de tiempo, por decirlo de esta manera. Aparte que el clúster tiene pues componentes antioxidantes, no solamente es agua racimada. El agua racimada es porque químicamente pues tiene una estructura para mantener un poco más de tiempo el oxígeno a nivel de nuestras células. Es por eso que las personas con insuficiencia renal, como complemento, como ayuda, pueden tomarlo 2 veces al día, un vasito de agua, una cucharita, usar la cucharita de madera para no romper la fórmula química que tiene allí el agua, pues tiene una formulación allí el agua y pueda mantener más tiempo el oxígeno a nivel de nuestras células. Y hay manera químicamente de poder expresarlo y poder entender. A los pacientes con insuficiencia renal yo les recomiendo 2 veces al día con un vasito de agua, ya que no pueden tomar mucha agua. El agua y el oxígeno. Con clúster aumentamos un poco más el oxígeno en los pacientes con insuficiencia renal. Las personas que tienen cáncer yo les recomiendo 3-4 veces al día clúster en agua, en medio vaso de agua que puedan tomar. Y vamos a experimentar buenas, si estamos agitados, si sentimos cansancio, sentimos fatiga, va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la microbiota necesita oxígeno, las bacterias necesitan oxígeno, ¿no? Son bacterias vivas que necesitan oxígeno. Entonces, regulamos nuestra microbiota, desinflamamos la pared intestinal, mejoramos nuestra calidad de vida, disminuyen los síntomas de las patologías que tenemos, ¿no? Y suplementando. Y ojo, para terminar, sin dejar de lado el tratamiento que usted está llevando. Lo que hemos hecho hoy es aprender algo, educarnos un poco, entender cómo funciona nuestro intestino, de repente un poquito más de información de la que ya ha tenido en cada capacitación. Ha sido mi aporte en esta noche. Espero que les haya servido en algo y la calidad de vida está en aprender cómo funciona mi cuerpo, aprender qué le puedo dar y cómo cuidarlo también. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor, muy bien. Es algo que realmente dentro de todo lo que se ha comentado desde el inicio, quisiera solamente hacer unos pequeños comentarios a base de observación porque tenemos a más de 160 personas ahora en la sala, pero muchos llegaron un poco tarde. Y bueno, al inicio de la charla, sí, se hizo la observación que ya conocemos de que la microbiota también es responsable por enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, que normalmente son tratados con medicinas porque la terapia o el protocolo tradicional así lo dice, ¿no? Entonces, para que las personas que llegaron un poquito tarde puedan entender, si nosotros tenemos una microbiota realmente equilibrada, bien nutrida, con los prebióticos y probióticos correctos, podemos evitar Parkinson, Alzheimer, lupus, esclerosis, y bueno, al final usted ha tocado todo tipo de cáncer más o menos conocido. Sí, es solamente como observación. Así es, ¿verdad, doctor? Así es, correcto. La importancia que hay de la microbiota en nuestra salud. O sea, de ahí parte todo, de ahí es la raíz. La inflamación crónica del intestino va a generar los problemas no solamente a nivel de digestión, sino también a nivel del sistema nervioso central, periférico. Habíamos comentado pues al inicio de la relación que hay entre el sistema nervioso entérico, habíamos hablado del sistema nervioso entérico y los neurotransmisores, ¿no? Habíamos hablado de la serotonina, el triptófano, GABA, ¿no? Cómo la microbiota estimula la producción, la regulación de estos neurotransmisores para que el sistema nervioso central pues mantenga también su producción en un estado normal, ¿no? Entonces, digamos de manera rapidísima, el sistema nervioso entérico, el intestino delgado, el intestino grueso, ¿no? Produce la serotonina, se produce 4 moléculas, pero en nuestro cerebro, que es el sistema nervioso central,
debe llegar 5. Al producirse solo 4 y no llega a 5, ya tengo ataques de pánico porque no se han producido las moléculas necesarias. Entonces hay una alteración neurológica. Por eso es importante la regulación de la microbiota y el consumo de probiótico en megadosis, porque esto no se va a dar si yo tomo un sobre o 2 sobres al día, no. Hay que ver, hoy en día hay estudios para evaluar cómo está el microbioma a nivel intestinal, tanto de laboratorio y tanto también ya hay equipos que han salido muy avanzados que nos pueden ver cómo está la microbiota y ver, ¿no?, la deficiencia que podamos tener, y tan solamente regulando con una megadosis coadyuvantemente con probióticos podemos manejar un tema de estrés, podemos manejar los ataques de pánico, la crisis de ansiedad. Claro está, no deje el tratamiento que está llevando, pero suplemente y va a ver que su mejora va a ser muy buena. Muy bien, eso de ahí lo que siempre comentamos también, una recomendación básica para las personas que están aquí por primera vez. Nosotros no estamos recomendando un tratamiento que va a sustituir un tratamiento farmacológico que haya sido prescrito por un profesional médico. Tampoco pretendemos, ¿sí?, sustituir lo que sería un chequeo clínico, un chequeo de laboratorio, la revisión con un profesional del área que sea necesario. Si nosotros no suprimimos el uso o el trabajo conjunto de profesionales de salud dentro de lo que son los protocolos tradicionales. Lo que hacemos aquí es dar información para que las personas puedan aprender un poquito sobre una terapia alternativa complementaria a todo lo que se hace para lograr un equilibrio real. A partir de ese equilibrio real de nuestra microbiota a través de la metabolización correcta de todos los nutrientes que necesitamos, es que nuestro sistema nervioso central puede actuar en forma defensiva correcta y trabajar en un estado óptimo. Así que no pretendemos de ninguna manera suprimir tratamientos médicos ni farmacológicos que hayan sido prescritos, porque muchas personas nos preguntan, voy a tomar tu producto, ahora dejo de tomar todo lo que el médico me pasó. No, porque hay una necesidad de seguir ese tratamiento y aparte observar la evolución de cada paciente, ¿sí o no, doctor? Por supuesto que sí. Recordemos que la palabra empieza con suplementación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Suplementarnos observando la deficiencia que hay de este suplemento. Si es el hígado, necesitamos producir enzimas. Si es el intestino, necesitamos probióticos, prebióticos. Si es un tema cardio o cerebrovascular, necesitamos omega. Entonces, lo que vamos a hacer es suplementar esa deficiencia junto al tratamiento que estoy llevando del médico que me pueda dar. Entonces voy a acelerar un poco más rápido mi tiempo de recuperación. Eso es la idea cuando hablamos de una suplementación. Y también, pues, de darle a nuestro organismo la deficiencia, porque los alimentos que hoy en día consumimos, pues lastimosamente no llevan los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Por eso es que necesitamos de suplementarnos. Y la suplementación tiene una manera como llega a nuestro cuerpo y la medicación tiene otra manera como lleva. Y los dos pueden ayudar a la persona que se recupere por sí misma. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Mucha información muy importante. Y entiendo realmente que se hayan pasado varias diapositivas porque, bueno, a mí como a otras personas que estén en la sala, estaríamos realmente encantados de seguir aquí 1 hora, 2 horas más en conversación. Pero vamos a ir dando espacio para las preguntas porque hay varias preguntas interesantes para que justamente podamos cumplir con el horario que tenemos nosotros aquí. A Rosario le dice, buenas noches, tengo una socia que tiene un hermano con TBC. Anteriormente tuvo neumonía. Ahora el joven tiene la TBC, la última fase, y está muy grave. Toma sus pastillas de su medicamento, su tratamiento, y qué productos podemos recomendar para su mejoría de salud. Le agradecería responder, ya que es un tema muy delicado y grave. Gracias. Ok, en este caso, lo primero es ver, bueno, ya nos ha comentado un poquito la situación.
Hay que darle probiótico, si lo puede tomar con líquido y si no directamente en la boca y luego con un poquito de agua. Hay que darle 2 o 3 sobres de probiótico cada 6 horas, al menos por 7 días y ir observando cómo va y luego prolongar un poco más, evaluando la situación, ¿no? Si podemos seguir dándole 3 sobres. Lo que hay que tener cuidado cuando damos una megadosis, he dicho las crisis curativas que puedan darse. 3 veces al día, 3 sobres de probiótico, ¿no? Cada 6 horas. Le podemos suplementar ahí con noni, una copita de noni 3 veces al día también. Y le podemos dar clúster. Clúster hay que darle una cucharita de clúster en medio vasito de agua, ¿no? 2 veces al día para empezar. Y todo ello en 7 días hay que ir reevaluando y ver si seguimos manteniendo la dosis para ver cómo lo va tolerando, ¿no? Y seguir manejando pues el tratamiento. Por esto debe, si todo va bien, debe prolongarse mínimo de 1 mes a 2 meses si lo tolera. Ahora, la situación es bastante complicada. Lo que vamos a hacer es tratar de darle calidad de vida, tratar de estabilizar un poquito allí, paralelo al tratamiento que seguramente está llevando, ¿no? Y imagino que también hay una dietética que acompaña al tratamiento que está llevando la persona. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Esther Valderrama. Buenas noches, doctor. Agradeciendo por la información valiosísima. ¿Qué exámenes se debe hacer para saber si el hígado está funcionando correctamente? Bueno, uno de los exámenes común y conocido es el perfil hepático, ¿no? Un perfil hepático y una ecografía que puede hacerse, se acerca a su médico de cabecera, a un médico centro de salud cercano, y lecturar estos 2 exámenes le van a indicar pues cómo está el trabajo de su hígado. No solamente el hígado, sino también pueden ver el páncreas, se puede hacer exámenes de tipo enzimáticos para ver si hay o se está produciendo la cantidad de enzimas necesarias, ¿no? Pero en el caso del hígado, un perfil hepático en ayunas y una ecografía del hígado, ¿no? Un estudio del hígado. Muy bien, gracias. Sara Sevillano, buenas noches, doctor Denis. Para una persona con intestino permeable, ¿cuántas veces tiene que tomar probióticos? 3 veces al día, en una dosis puede ir de 3 hasta 4 sobres por toma, porque el sobre tiene 3 gramos, de una concentración de 10 millones. En 4 sobres estamos hablando de 40 millones. 3 veces al día, estamos hablando de 4 por 3, 120 millones de probióticos al día. 3 veces al día, pueden ser 3 o 4 sobres, normalmente pues por un tiempo determinado de 28 días, pero junto con Stemranú. Si toma los probióticos, tome sus 3 sobres de probiótico con una cápsula de Stemranú a mitad de los alimentos, 3 veces al día, por un lapso de 28 días, donde va a hacerse una limpieza intestinal, una regulación de bacterias, una regulación de desinflamación de ese intestino permeable. Y también puede añadirle clúster ahí, ¿no? Una cucharita en un vaso de agua 2 veces al día. Esa sería la formulación para un síndrome de intestino permeable. Muy bien, muchas gracias. Aquí Consuelo dice, bendiciones, mi padre tiene cáncer al esófago, grado 4. Come poco y cuando come algo sólido le da reflujo. Estoy dando el probiótico que ustedes venden recién 8 días, 1 al día. ¿Qué más puedo ayudarlo? Aún no hace quimioterapia porque la succión de creatinina está subida. Le han recetado Tebusin renal. Bueno, está dando un solo sobrecito de probiótico, doctor, con un cáncer de esófago. Adelante, por favor. ¿Qué recomendación usted tiene? A ver, si ya escuché que está en 4º grado, por favor, Casu, si me... Así es. Cáncer de esófago en 4º grado. Ok. En este caso, vamos directamente a darle pues de 4 sobres de probiótico 3 veces al día. Un sobre no le va a hacer nada. Un sobre es ni preventivo, porque preventivamente podemos tomar un sobre 3 veces al día. Pero ya en tratamiento vamos a 4 sobres de probiótico, 40 millones de cepas, 3 veces al día, ¿no? Es una megadosis, hay que despertar, hay que darle una bomba de probióticos ahí para ayudarlo. Ahí necesita mucho apoyo el esófago, ¿no? 3 veces al día mínimo por 28 días para ver cómo vamos ahí. Y hay que darle también Stemranú y Noni,
Hay que darle noni 3 veces al día, una copita después de los alimentos, y Stemranú junto con probióticos. Pero en este caso hay que darle 2 cápsulas de Stemranú. Hay que producir mayor cantidad, hay que estimular, hay que ayudar al hígado que estimule su producción de enzimas, y también al páncreas, ¿no? Hay que mejorar ese metabolismo. Un paciente oncológico ya está catabólico, ¿no? El tema de la mitocondria va en 3: metabólico, anabólico y catabólico. O sea, el tema catabólico ya es un tema de catarsis, ¿no? Donde ya no hay oxígeno, no hay nutrientes, las células van muriendo. Entonces, en un catabólico, darle un sobre no le hace nada. Hay que darle 4 sobres 3 veces al día, 2 cápsulas de Stemranú 3 veces al día, a mitad de los alimentos. Así coma 2, 3 cucharitas, a mitad le damos, y el noni también. Doctor Denis, perdón que le haga la consulta, la pregunta, pero ¿no deberíamos agregar también el trioteín por la estimulación del glutatión, por trabajar lo que sería esa pared de defensa, tanto para lo que es la función hepática como también la parte de inmunológica? ¿Sería interesante o no? Claro que sí, Casu, claro que sí, pero cuando estamos catabólicos, en un tema catabólico, lo primero es, bueno, desde mi punto de vista, lo primero es activar el metabolismo, porque recordemos, trioteín, ¿no? L-cisteína, producción de glutatión, pero esto se tiene que dar a nivel intestinal, o sea, se tiene que procesar, se tiene que metabolizar, pero si no hay metabolismo, ¿no? Entonces primero vamos, por eso siempre digo los primeros 7 días o los primeros 21 días, y luego ya vamos con la L-cisteína, o vamos a incrementar el glutatión, y ese paciente pues tiene para adelante, o sea, se recupera bastante bien. Ok, muchísimas gracias. Justamente ese era uno de los temas importantes de aquí, porque, bueno, le hice la pregunta porque muchas personas hacen una consulta básica, ¿no? ¿En cuántos días me voy a mejorar? ¿En cuántos días me sano? Normalmente nosotros tardamos 20, 30 años para malograr nuestro organismo, para malograr todo nuestro sistema digestivo. Como usted mismo comentó, consumimos tanto medicamentos sin prescripción médica como también comida chatarra, y esperamos que en una semana todo se vaya bien con los nutrientes. Pero la pregunta sobre el trioteín justamente era por el tema de un proceso de complementación en todo ese sistema de tratamiento. Porque es lógico, Así es, evidente, ¿no? Vamos así es, complementando. Así es, muchas gracias, muchas así gracias. es. Así que vamos de aquí con la pregunta de Melissa. Buenas noches. Para una persona que le operaron de la tiroides y ahora tiene menos de la mitad, su tolerancia a estrés es bien baja y no puede conciliar el sueño, ¿qué le puedo dar? A ver, en este caso de la tiroides va de fondo a Stemranú. Recordemos que tiene yodo como composición, va de fondo a Stemranú. Hay que empezar con una cápsula a mitad de los alimentos, 3 veces al día, por 21 días para empezar. En este caso sí necesitamos darle trioteín, 2 cucharas en la mañana, en un vaso de agua, y una en la noche, para ayudar un poquito al tema hepático, ¿no? Entonces, vamos a regular ahí la función de la tiroides. El Stemranú y la suplementación de trioteín va a participar en este aspecto. Y probiótico, ¿no? En este caso yo recomendaría pues de manera mínima 2 sobres a mitad de los alimentos 3 veces al día. Eso sería la suplementación, en este caso de un cuadro de la tiroides, ¿no? Y también pues tiene que ver mucho su alimentación. Si ya no tiene la tiroides, ya le han hecho una extirpación de la tiroides, entonces ya tiene que también cambiar su alimentación, eso es básico. O sea, hay que tener en cuenta una cosa, los suplementos no van a cumplir la otra parte, que es llevar una dietética saludable. Vamos a encontrarnos en el camino con personas que dicen este suplemento no me funciona o esto no me funciona. Es que el suplemento no va a ser parte de tu alimentación, parte de tu dietética. No, el suplemento va a ingresar a suplementar, a ayudarte a recuperar el funcionamiento de ese órgano, a equilibrar el funcionamiento de ese órgano que ya no está pues
condiciones perfectas, ¿no? Y lo otro es la alimentación adecuada también en este caso. Así es, muchas gracias. Esas son observaciones muy importantes. Aquí María Elisa le dice, buenas, doctor, una consulta. Una paciente de 32 años, hace 4 años le diagnosticaron bacteria brucelosis y afectó el disco L2, L3 y el disco medio. Hace 2 años con tratamiento médico y refiere la bacteria está eliminada aparentemente, pero tiene dolores en el cuerpo. En este caso, ¿con cuántos productos se le puede consumir o qué productos se le puede dar? Gracias. Correcto. En este caso, refiere dolores en la espalda, ¿acaso? No te escuché esa parte. ¿Dolores en la espalda? Sí, ojo, todavía tiene dolores en el cuerpo, no especifica directamente, pero si tiene la inflamación en la L2, L3 y el disco medio, debe estar con dolor en la espalda. Ok, en ese caso, empecemos con probiótico. Hay que mejorar la microbiota para que pueda generar un proceso de desinflamación ahí. Probiótico 2 sobres a mitad de los alimentos. Hay que, noni, hay que incrementar un poco más la serotonina. Una copita de noni 3 veces al día. Después de los alimentos, glucosamina. Hay que tomar glucosamina, una cápsula en la mañana y una cápsula para acostarse, sería lo indicado. Y por último, omega 3, hay que consumir omega 3 2 veces al día también, después de los alimentos, una cápsula de omega 3. Esto en esta dosis hay que mantenerlo al menos por 21 días e ir viendo también semana a semana cómo va el paciente, pero esta es la suplementación para suplementar en estos casos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Franklin le dice, ¿cómo sería el uso adecuado de probióticos para una persona que tiene inflamado el hígado por dengue? Ok, en este caso hay que tomar una megadosis de probiótico. Hay que tomar sería 3 sobres de probiótico 3 veces al día a mitad de los alimentos y que lo asocie a Stemrenú, ya que uno de los componentes que tiene trabaja a nivel pancreático, a nivel hepático, ya lo hemos dicho, ¿no? Y omega 3 también, ¿no? Stemrenú a mitad de los alimentos, una cápsula junto con 3 sobres de probiótico 3 veces al día y omega 3 una cápsula después de los alimentos, del desayuno y la cena, por 21 días para empezar. Muy bien, gracias. Hay una pregunta de Ani que, bueno, no llega a ser repetitiva, pero es parecida. Buenas noches. ¿Qué debo darle a una persona con cirrosis hepática? Bueno, lo mismo que hemos hablado, probiótico, cirrosis hepática. Vamos a darle 4 sobres de probiótico 3 veces al día por 21 días. Una cápsula de Stemrenú, igual a mitad de los alimentos, junto con los probióticos 3 veces al día. Hay que darle clúster, hay que oxigenar un poco la célula. Una cucharita de clúster, cucharita de madera, en un vaso de agua, igual 3 veces al día. Y triotein, ¿no? 2 cucharas en la mañana en un vaso de agua y una cuchara en la noche en un vaso de agua también para acostarse, ¿no? Esa sería la indicación para una cirrosis hepática y bueno, ya dije hace rato, es una alimentación adecuada, una dietética que acompañe a la suplementación también. Sí, sin duda alguna. Muchas gracias. Melissa le dice, buenas noches. Para una persona que se ha operado de la banda gástrica, ¿qué suplemento se le puede dar? Una persona que se operó de la banda gástrica. En este caso me imagino, pues ellos ya tienen una dietética que les dan, manejan pues la parte nutricional, los alimentos. Lo que puede hacer ahí es tomar probiótico 3 veces al día, con una suplementación para mejorar su microbiota. Le va a bajar un poco, una buena microbiota baja la ansiedad por consumir líquidos, por consumir carbohidratos o harinas, ¿no? Entonces los probióticos participan ahí. 3 veces al día a un sobre de probiótico por 21 días, Stemrenú, una cápsula de Stemrenú puede tomar también a mitad de los alimentos 3 veces al día. Eso sería la indicación para este caso, ¿no? De manera suplementaria.
Muy bien, gracias. Bueno, María dice lo siguiente, doctor, buenas noches. Mi mamá tenía náuseas y vomitaba sangre. Ahora está internada, pero no le dan un diagnóstico a qué se debe el sangrado. Ella estuvo tomando Stanranú, Fiber Rich y Omega. ¿Le puedo seguir dando los productos? Y anteriormente le habían diagnosticado cirrosis. Pero ese tema de las náuseas y vomitar sangre, nosotros hemos tenido otra situación, doctor, no sé si ustedes han visto eso, pero personas han eliminado ganglios, tumoraciones así, crisis curativa, no sé, ¿qué le parece? Claro, Casur, sí, tienes mucha razón al respecto, pero se tendría que ver el caso, ¿no? Lo más probable que sea una crisis curativa si ha estado tomando los suplementos. Para poder indicarle otra vez o asesorarle al respecto cómo tomarlo, lo ideal sería que tenga ya el diagnóstico, ¿no? Seguramente le están haciendo los exámenes correspondientes y luego de eso, ya con un diagnóstico en mano, volver a indicar la suplementación adecuada, porque ya ahorita está haciendo crisis curativa, entonces hay que ver primero los resultados y luego indicar caso. Muy bien, muchas gracias. Grisela Aranda dice, doctor, buenas noches, la primera vez que estoy participando. Mi pregunta es, ¿qué podría tomar mi padre por un absceso en el hígado que está con drenaje y una lesión en, no sé si es cuál es el colon, debe ser. Pero bueno, el absceso en el hígado sí se nota muy bien, pero la otra pregunta no sé a qué se refiere. ¿Qué se le puede dar? Bueno, si la digestión es buena, si ya tiene un absceso, no creo que sea buena esta digestión, pero podríamos empezar con igual probiótico, 3 sobres, 3 veces al día, a mitad de los alimentos. Así como un poquito, 2, 3 cucharas, ¿no? Ya sigue los probióticos, ¿no? Eso también quería aclarar, porque hay personas que a veces tienen patologías digestivas y no pueden comer o comen poquito. Entonces, así como un poquito, ya ahí se le dan sus probióticos a mitad de los alimentos. 3 sobres de probióticos, si es un absceso hepático, por 21 días hay que darle Stemrenut, una cápsula de Stemrenut 3 veces al día, a mitad de los alimentos también. Hay que darle trioteín, hay que empezar dándole trioteín y ver cómo lo va asimilando. 2 cucharas en la mañana, un vasito de agua tibia y también en la noche para que se acueste, ¿no? Y ir observando si todo va bien para ampliar un poquito más la suplementación, pero con estos 3 podría empezar, ¿no? Muy bien, gracias. Carlos Quiñones, allá desde Chiclayo, dice, doctor, para una mujer de 38 años con hígado graso y triglicéridos elevados, ¿qué recomienda, doctor? Para empezar, omega 3, si es un hígado graso, omega 3, 2 veces al día. El omega 3 de leche tiene 100 gramos, ¿no? Una dosis alta, 3 veces al día de omega 3 por 21 días. Hay que tomar este probiótico, 2 sobres a mitad de los alimentos, una cápsula a mitad de los alimentos. En este caso sí, trioteín, 2 cucharas en la mañana, en un vaso de agua y una cuchara en la noche en un vaso de agua también. Llevar esta suplementación por 21 días. Puede ser paralelo al tratamiento que esté llevando, de repente está llevando un tratamiento ya para hígado graso, no hay ningún problema, no va a haber una contraindicación. Hay que ver los espacios también en los cuales puede tomar y su dietética, ¿no? Su alimentación para que su recuperación sea completa. Sí, sin duda alguna. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta de David. Tengo un pariente de 65 años que tiene molestias en las rodillas. Ya le operaron en la espalda, le pusieron una pequeña prótesis en la columna. Viene tomando 2 cápsulas de Stanrenú en la mañana y una cápsula en la noche por 2 meses. Eso de aquí es muy poco, ¿sí o no, doctor? No te escuché la primera parte, Casu, por favor, si me vuelves a repetir, por Sí, favor. es un paciente de 65 años de edad que tiene problemas en la rodilla. Le operaron en la espalda y colocaron una prótesis. Y le están dando 2 Stanrenú en la mañana y 1 en la noche
nada más como tratamiento. Entonces, ¿qué más le recomienda, doctor? A ver, en este caso, cuando hay reacciones inflamatorias de tipo articular, casi en la mayoría están ligadas a un síndrome de intestino permeable, casi en la mayoría. En este caso hay que darle probiótico de fondo, hay que darle probiótico, 2 sobres de probiótico a mitad de los alimentos, junto a una cápsula de Stemranut 3 veces al día, serían 3 cápsulas en el día, ¿no? Y glucosamina hay que darle una cápsula en la mañana y una cápsula en la noche, perdón, por 21 días. ¿No? Ese sería el tratamiento para este paciente de 60 años que tiene pues inflamación en la rodilla. Solo el Stemranut no va a la dosis que le está dando, no le va a ayudar. Así es, muchas gracias. Emma dice, ¿siempre el Stemranut se consume en medio de los alimentos? Por supuesto que sí. ¿Por qué le indico a mitad de los alimentos? Bueno, es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque les decía hace ratos cuando hablaba del Stemranut, gran parte de la composición de Stemranut lo hace un suplemento enzimático, ¿no? A excepción de la albumina que va directamente pues a ayudar al tema de la absorción nutricional en el intestino delgado. Entonces, al ser enzimático, ¿en qué momento yo necesito producir más enzimas pancreáticas? ¿En qué momento necesito producir más enzimas hepáticas? O sea, es cuando estoy digeriendo los alimentos. Entonces, por eso que desde mi punto de vista, yo siempre lo indico, en ese momento funciona muy bien. O sea, yo necesito producir más enzimas hepáticas, más pancreáticas, mejor digestión, mejor absorción, al momento que estoy comiendo mis alimentos. Por eso lo indico en ese momento. Muy bien, gracias, doctor. María le hace una pregunta básica. Buenas noches, doctor. Una persona operada de vesícula, ¿cuántas veces debe tomar probióticos por día? 2 veces al día para empezar, ¿no? En la mañana y en la noche, una dosis de 2 sobres de probiótico. Puede ser a mitad, en este caso sí puede ser a mitad de sus alimentos porque seguramente está llevando una dieta, y también puede consumir trioteína. En este caso sí es necesario que consuma trioteína como suplemento antioxidante para que pueda apoyar a ese hígado y no se inflame, ¿no? Porque ya no es vesícula. 2 cucharadas en la mañana de trioteína y una en la noche, no preventivamente. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay la pregunta de Carlos Quiñones. Doctor Ávila, ¿qué síntoma tiene el intestino permeable? Los síntomas de un intestino permeable muchas veces se va a manifestar con dolores de cabeza, estreñimiento, acné, dolores articulares, picazón al cuerpo, escozor. Bueno, son muchos de los síntomas que ya en la capacitación lo hemos indicado. Básicamente tener en cuenta que el intestino permeable es una inflamación crónica, ¿no? De mucho tiempo en el intestino y como efecto colateral, por decirlo de esa manera, pues se está replicando esa inflamación ya externamente en otros órganos, ¿no? Eso es lo que es un síndrome del intestino permeable con sus síntomas. Muchas gracias por la explicación. Muchísimas gracias. Nancy Torres dice, buenas noches. Quisiera saber a un paciente con cáncer de próstata controlado, pero tiene hemoglobina muy baja. ¿Qué productos podría tomar? La hemoglobina muy baja. Bien, en este caso hay que darle temprano 2 cápsulas a mitad de los alimentos por 21 días. Hay que darle noni, una copita de noni, después de los alimentos 3 veces al día. Probiótico, 2 sobres a mitad de los alimentos 3 veces al día y trioteína. Hay que darle trioteína 2 cucharadas en la mañana, 1 en la noche por 21 días en un vaso de agua. Eso va a ayudar junto a una dietética. Siempre lo voy a decir porque no va a funcionar el suplemento si no lleva una dieta adecuada y una dieta correcta. Eso es importante saber. Entonces, esta indicación junto a su dietética le va a ayudar a mantener saludable, ¿no? Y aparte, pues, el consumo de verduras verdes, los jugos verdes que aportan magnesio, que aportan potasio, mejoran la composición de la hemoglobina, los jugos verdes también, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nuestra amiga Betty Pacheco, que también es profesional de salud, nos manda una consulta. Muchas gracias, doctor Denis, por su excelente conferencia. Tengo a un socio con diagnóstico de bipolaridad, con tratamiento Valcote, Dormex,
escotalopram por el psiquiatra. En este momento está atravesando por la psoriasis. ¿Cómo se le puede ayudar? ¿Qué recomienda usted? Muchas gracias. Ok, en este caso, el tratamiento debe ser con probióticos en megadosis. Puede ser lo que normalmente yo he visto en los pacientes es hay que darle por 4 días, hay que darle 4 sobres 3 veces al día de probióticos, ¿no? Mañana, tarde y noche por 4 o hasta 5 días. Y luego le bajamos a una dosis normal de 2 sobres cada 6 horas. Los primeros 4 días o los primeros 5 días nos va a ayudar a regularizar la cantidad de microbiota a nivel intestinal, mejorar la comunicación neuronal y va a bajar un poquito el tema pues, de este caso de bipolaridad, que es relacionado a los neurotransmisores, un tema más neurológico, ¿no? Psiquiátrico también. También omega 3 es importante, una cápsula después del desayuno, una cápsula después de la cena, 2 veces al día. Y por último hay que darle noni. Noni regula la producción estimula la producción de serotonina, y la serotonina pues es conocido como la hormona de la felicidad. O sea, ayuda a regular la función hormonal del cuerpo. Entonces una copita de noni, 20 minutos después del desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Porque después estamos tomando el omega, por eso digo 20 minutos después del desayuno, almuerzo y cena, una copita, los 3 por 21 días. Muy bien, muchísimas gracias. Grisela Aranda ha complementado la información de la consulta anterior. Doctor, mi papá tiene 74 años. Le diagnosticaron absceso en el hígado más una lesión en el coledo y vesícula. No se sabe si es un cáncer. Ya hicieron el drenaje de hígado. Se encuentra con su bolsita, la costomía, y sigue drenando líquido. Esa es la información complementaria que había hecho sobre la pregunta anterior, que se le podría dar. ¿Sí? Claro, ya le indicamos, Casu, qué es lo que se le Sí. podría dar, que se mantenga en esa indicación que le hemos dado, ¿no? Hasta que tengan nuevos resultados. Porque recordamos que la suplementación pues le va a ayudar a mantenerse y a mejorar la función de ese órgano, ¿no? Entonces hay que ir observando con la indicación que se le ha dado. Muy bien, muchísimas gracias. Hay una pregunta interesante. Elvis Salinas dice lo siguiente: ¿en qué momento se debe tomar el Fiber Rich? Correcto, el Fiber Rich es algo que debemos consumirlo en todo momento, no necesariamente cuando estoy estreñido, no necesariamente cuando tengo una inflamación. Ya hemos dicho en la capacitación que el Fiber Rich es el alimento de nuestra microbiota. O sea, al ser alimento es algo que debemos consumir todos los días, después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, ¿no? Debemos hacerlo de consumo diario, porque nuestra microbiota diariamente necesita el ácido butírico, el propionato, para trabajar, para incrementarse, para reproducirse y mantenernos inmunológicamente bien. Así que la dosis de Fiber Rich que preventivamente se indica es una cuchara en un vaso de agua, puede ser 2 veces, ¿no? O 3 veces al día en el caso de pacientes oncológicos, ¿no? Que puedan deglutir y que puedan tomarlo. Muy bien, muchas gracias. Y Dalia Flores le dice: doctor Denis, tengo una amiga que le detectaron cáncer al seno y tumor en un riñón. ¿Qué podría tomar? Bueno, en este caso, probiótico. En altas dosis, vamos a empezar con 3 sobres para empezar, 3 sobres de probiótico, 3 veces al día, junto con una cápsula de Stem Renew a mitad de los alimentos. Noni, una copita de noni, 3 veces al día, hay que suplementarnos con noni después de los alimentos. En este caso, Triotein va a ir muy bien, una cuchara en la mañana en un vaso de agua y una cuchara en la noche también. Por 21 días, ¿no? Y bueno, Fiber Rich. Fiber Rich hay que consumir pues constantemente, ya acabo de decir, para mejorar nuestra condición de microbiota. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos terminando aquí con la pregunta de Rosemary Rojas. Doctor, buenas noches. Una paciente de 40 años le encontraron hígado inmune. Le hicieron la biopsia para estudios. ¿Qué le puede recomendar?
En este caso, hígado inmune, en este caso trioteína, como para mantener ahí, ya que trioteína es un antioxidante monomodulador, pues que tome 2 cucharadas en la mañana de trioteína y una en la noche, que es una dosis básica, por 21 días. Puede tomar también Stemrenu, que mejorar un poquito el trabajo enzimático, la producción de enzimas. Una cápsula de Stemrenu a mitad de los alimentos, igual 3 veces al día. Y Feverich, ¿no? Feverich 2 veces al día, una cuchara en un vaso de agua, constantemente, de manera constante, ¿no? Repito, el Feverich debe ser de uso constante, así como a veces en la mesa tenemos el Milo, el Nesquik, el café, ahí debe estar el Feverich de uso constante. Y pensar que estoy tomando para alimentar a mi microbiota. Necesitan alimentos, nuestra microbiota, para mejorar nuestra condición. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Denis. Mucha información. Algunas personas se quedaron ahí con sus preguntas. Por favor, direcciónenlas con la persona que los invitó a la sala o con su líder ascendente para que se pueda lograr una comunicación y recibir una respuesta. Vamos terminando porque ya nos estamos acercando a las 10 de la noche, ¿sí? Para no abusar de la buena voluntad del doctor Denis Ávila, que hoy nos ha acompañado con una capacitación muy, pero muy importante, una vez más, hablando sobre intestino permeable, sobre microbiota. Es una conciencia que se está haciendo ya arraigada dentro de lo que es el ámbito internacional. Nosotros estamos hablando aquí hace poco tiempo, pero hay países que lo han tomado muy en serio. Y perdón que le comente, doctor, pero a 20 años atrás, sí, mi formación en nutrición fue hecha en Japón, más de 20 años atrás. Y hace más de 20 años atrás hablábamos de la alimentación macrobiótica, la alimentación natural, con verduras, frutas que eran de origen orgánico, cuando la industria toda impulsaba el uso del microondas, cuando la industria toda impulsaba lo que era la alimentación a través de comida congelada y preservada. Nosotros en Japón estábamos hablando de una contrapartida en todo ese proceso y muchos de nosotros fuimos tomados como locos durante ese proceso. ¿Sí? Y hoy día el mundo entero está colocando atención en lo que es ese proceso de degradación de nuestro intestino y por consecuencia la degradación de la vida humana. Y es algo que podríamos haber evitado si hubiésemos tomado conciencia más temprano. Así que no todo está perdido. Yo creo que con NHT Global estamos muy bien. Tenemos nutricionales de alta calidad, con una concentración excelente, con investigaciones muy serias, patentadas y todo. Y, ¿por qué no decir? Contamos con profesionales de alta calidad como es usted y otros profesionales que nos acompañan al día de hoy. Así que a la sala les pido ese 555, ese aplauso virtual para el doctor Denis Ávila, que hoy nos ha acompañado en esa capacitación magistral. ¿Alguna palabra de final, doctor Denis? Adelante, por favor. No, Jesús, solamente agradecerte a ti, agradecer a Fernando y sobre todo también a Sala. Yo creo que el aplauso es para toda la sala, para todos ustedes, ¿no? Como siempre se dice, ¿no? En el aprendizaje está el cuidado de nuestra salud. Cuanto más aprendamos a consumir suplementos, aprendamos a cuidar nuestro cuerpo con suplementos que verdaderamente nos van a ayudar, como acabas de decir tú, ¿no? Y NHT Global, pues si uno mira detenidamente la composición de cada suplemento, nos vamos a encontrar que van al fondo del tema, al fondo de la situación, que es activar la microbiota, regular el metabolismo, y si sabemos manejarlo adecuadamente, vamos a encontrarnos con muchos beneficios en el camino. Gracias a todos ustedes y un aplauso para ustedes también por la decisión pues, que han tomado y el deseo que tienen de aprender cada día. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, doctor.